No hace falta que te molestes. No funciona. ¿Ves? ¿Quién eres tú? ¿Por qué eres igual que yo? No es sencillo de explicar. ¿Por dónde has entrado? Por ahí. ¿Qué es eso? Eso, una puerta del tiempo. ¿Una qué? Eso es como un portal del tiempo, que si la cruzas, te vas a futuro. ¿Tú eres yo? ¿No me crees? Pásame ese cojín de ahí. Mira, observa. Buen truco. Pero ahora devuélveme el cojín. Cógelo tú misma. Solamente tienes que pasar el círculo. ¿Cómo? Lo que te he dicho. Cruza la puerta y hazme caso. ¿Y eso por qué? Con que entrara una vez no haría falta tantas explicaciones. No sé, pero esto es muy raro. Está bien. Está bien, te explico. Al otro lado hay una persona que se llama Héctor, que es del futuro. Si cruzas esa puerta, tendremos acceso a un mundo mejor. Fíjate de mí. Tú y yo somos la misma persona. Jamás podía engañarte. Sería como engañarme a mí misma. Está bien. Me has convencido. Espero que sepas lo que haces. ¡Alto, no siga! No puede ser. ¿Tú quién eres ahora? Ella me conoce. Sí, supongo que te conozco. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Y el por qué intentas destruir el plan? No hay tiempo para largas explicaciones. Así que tendrás que admitir que yo sé más que tú. Y tengo más conocimiento que tú. Así que ella, bajo ningún concepto, voy a permitir que entre en la puerta. ¿Qué? No pienso admitir eso. Bienvenida a mi presente, es decir, a tu futuro. ¿Esto es real? ¿A ti te parece que no lo es? Toma, creo que esto es tuyo. ¿Pero por qué estoy aquí? Tienes que hacer un trabajo para mí, es muy sencillo. Ah, por cierto, soy Héctor. Tienes que volver otra vez por la puerta y tienes que convencer a una persona para que venga aquí. Simplemente eso. Estoy aturdida, no sé lo que pensar. Por cierto, este cojín Lo reconoces, ¿verdad? es mío. Este es el que tiraste, lo recuerdas, ¿verdad? Claro, lo tiré. Bueno, pues ahora te explicaré con más detalle lo referente al trabajo. Toma, ¿Eso qué es? esto es un brebaje que te calmará y te relajará y así verás las cosas con más claridad. Hazme caso, tómatelo. ¿Qué me has dado? Que me siento
para que descanses, para que te relajes. Como podrás notar, está con sueño, ¿verdad? Es que instantáneo. Me siento muy rara. No te preocupes. Ahora, vente para acá, te sientas allí y cuando te despiertes ya te cuento más cosas. ¿Te encuentras mejor? Sí, un poco mejor, pero ¿qué es todo esto? Voy a intentar explicártelo, pero es difícil. La verdad es que no sabemos ni cuándo llegaron ni por qué desaparecieron. Solo sé que estuvieron aquí y que dejaron la puerta del tiempo. Lo único que quiero de ti es que vuelvas al pasado y convenzas a una persona para que venga aquí. Solamente eso. Después ya puedes venir tú, puedes regresar si quieres. Solo eso. ¿Pero qué sentido tiene todo esto? ¿Y por qué yo? Mira, si te lo explicara no lo entenderías. Tú hazlo. Hazme caso. Si consigues, cuando regreses, convencer a la persona que hay al otro lado de que venga aquí, todo irá mejor para ti y para mí. Te prometo un conocimiento infinito. Sé que es difícil de entender, pero tú simplemente déjame que yo haga lo que tenga que hacer y tú haz lo que tienes que hacer. Esto me parece una locura. Pero, bueno, lo voy a hacer. Eso es, vamos. Ah, espera un momento. No estás acostumbrada al viaje temporal. Tengo que advertirte que sufrirás una considerable impresión. Reconocerás a esa persona. Vamos. ¿Quién es? No te lo diré porque no lo entenderías, pero ya lo comprenderás cuando la veas. Limítate a recordar esto. Hay algunas paradojas muy extrañas relacionadas con el viaje en el tiempo. No permitas que nada de lo que veas te haga perder el control. Haz lo que te digo y todo irá bien. De acuerdo, voy a cruzar la puerta. Espera. Toma. Esto de recuerdo, para que te dé suerte, un anillo de futuro. No hace falta que te molestes. No funciona. ¿Ves? ¿Quién eres tú? ¿Por qué eres igual que yo? No es sencillo de explicar. ¿Por dónde has entrado? Por ahí. ¿Qué es eso? Eso, una puerta del tiempo. ¿Una qué? Eso es como un portal del tiempo, que si la cruzas, te vas a futuro. ¿Tú eres yo? ¿No me crees? Pásame ese cojín de ahí. Mira, observa. Buen truco. Pero ahora devuélveme el cojín. Cógelo tú misma. Solamente tienes que pasar el círculo. ¿Cómo? Lo que te he dicho. Cruza la puerta y hazme caso. ¿Y eso por qué? Con que entrara una vez no haría falta tantas explicaciones. No sé, pero esto es muy raro. Está bien.
Está bien, te explico. Al otro lado hay una persona que se llama Héctor, que es del futuro. Si cruzas esa puerta, tendremos acceso a un mundo mejor. Fíjate de mí. Tú y yo somos la misma persona. Jamás podría engañarte. Sería como engañarme a mí misma. Está bien. Me has convencido. Espero que sepas lo que haces. ¡Alto, no sigas! No puede ser. ¿Tú quién eres ahora? Ella me conoce. Sí, supongo que te conozco. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Y el por qué intentas destruir el plan? No hay tiempo para largas explicaciones. Así que tendrás que admitir que yo sé más que tú. Y tengo más conocimiento que tú. Así que ella, bajo ningún concepto, voy a permitir que entre en la puerta. ¿Qué? No pienso admitir eso. Ahora sí que la he hecho buena. ¿Yo? Has sido tú quien ha venido a entorpecer el trabajo. Y por cierto, me debes unas cuantas explicaciones. ¿A qué ha venido eso de...? Olvídalo, ya es demasiado tarde. Ya ha cruzado. ¿Demasiado tarde para qué? Demasiado tarde para detener esta cadena de acontecimientos. ¿Por qué deberíamos de detenerla? Bueno, porque esto me ha utilizado. Bueno, te ha utilizado. Nos ha utilizado a los dos. Como dos pardillas. Te prometió conocimientos infinitos o algo así, ¿no? Sí, ¿y qué? Mira, esto es un timo. Lo único que pretende es confundirnos con la puerta del tiempo y no podamos salir de aquí. ¿Cómo lo sabes? ¿Para qué entrar en explicaciones? ¿Por qué no aceptas sencillamente mi palabra? ¿Por qué debería hacerlo? Si no puedes aceptar mi palabra, entonces, ¿de quién te puedes fiar? Estoy totalmente confusa. ¿A dónde vas? Voy a cruzar. Hablaré con esto y lo aclararé todo. ¡No, no! Aún quizás podamos todavía romper esta cadena. Adelante, es tu funeral. Yo me lavo las manos. ¿Lo es? ¿Cómo puede ser mi funeral si no es también el tuyo? Ah, estás aquí. Bien, lo has hecho muy bien. Ahora solo queda otro pequeño asunto de que ocuparse y quedaremos en paz. Todo quedará solucionado. Estoy muy complacido contigo. ¿Lo estás? Vaya, es una pena que yo no pueda decir lo mismo de ti. No estoy nada complacida, pero es que ni pizca. ¿A qué venía eso de meterme en este lío sin advertirme? A ver qué significan todas esas tonterías. ¿Y por qué no me avisaste? Calma, cálmate. No te pongas nerviosa. Ahora dime la verdad. Si te hubiera dicho que ibas a encontrarte contigo misma, cara a cara, ¿me
¿Me habrías creído? Dilo, confiesa. Pues no te hubiera creído. Bueno, entonces carecía de sentido que te dijera la verdad, ya que como tú mismo has reconocido, no me habrías creído. Supongo que sí, pero... Era mejor que descubrieras tú la verdad con tus propios ojos. Eso era lo mejor. Espera un momento. Estás consiguiendo que me haga un lío. Estoy dispuesta a olvidarlo todo, pero pórtate limpiamente conmigo. ¿Por qué me envías al pasado? Olvidar el pasado. Ojalá pudiéramos, pero no podemos. Por eso te envié atrás, en el tiempo, para que pudieras aparecer antes por la puerta. Espera un momento. Yo había aparecido ya por la puerta. ¿De verdad? Piénsalo un poco. Cuando volviste a tu propio tiempo y a tu propio lugar, encontraste ahí a tu yo anterior, ¿no? Sí. Ella, tu yo anterior, todavía no había cruzado la puerta, ¿verdad? No, yo... ¿Cómo podía haber cruzado la puerta a menos que tú la persuadieras para que entrara en ella? Pero es imposible. Me estás diciendo que hice algo porque iba a hacer algo. Bueno, pero es que no lo hiciste. Estuviste aquí. Bueno, yo quizás lo hice, pero no tuve la sensación de hacerlo. ¿Por qué ibas a tenerla? Era algo totalmente nuevo para tu experiencia. A ver si me he enterado. Me estás diciendo que crucé la puerta porque volví a cruzarla para convencerme de que la cruzara. Bueno, ¿acaso no lo hiciste? Pero eso es ridículo. No te preocupes por eso. La causalidad a la cual estás acostumbrada pierde su sentido cuando hablamos del tiempo circular. La causalidad dentro del plenum no tiene por qué estar limitada a la percepción que tenga un humano de su duración. ¡Maldita sea! ¡No me puedes hacer esto! ¿Qué ha sido de las otras dos? ¿Las otras dos qué? Mis otras dos yo, ¿dónde están? ¿Y cómo voy a conseguir salir de todo este lío? No estás metida en ningún lío. No tienes la sensación de ser más de una persona, ¿verdad? No, pero... Entonces no te preocupes más por eso. Pero debo hacerlo. ¿Qué fue de la otra persona que entró antes que yo? ¿Te acuerdas de eso, verdad? Sin embargo, echa un vistazo. Cuando cruzaste la puerta por primera vez, te traje aquí para que descansaras. La bebida que te di llevaba un somnífero que te hará dormir casi 10 horas. Cuando despiertes, te enviaré de nuevo a tu habitación. No hagas eso. No te refieras a esa persona como si fuera yo. Yo soy esta, la que tienes delante. Como quieras. Esa es la mujer que eras. Recuerda lo que va a suceder dentro de nada, ¿verdad? Sí, pero me confunde un poco pensar en ello. Cierra la puerta. Vamos, debemos darnos prisa. Cuando se establece una secuencia como esta, no hay tiempo que perder. Vaya donde vaya, tropiezo conmigo misma. No me gusta nada. Me siento como si me hubiera convertido en una camada de conejillos de India. No logro entender ni la mitad de este embrollo. Y ahora quieres que me metan en la puerta así, porque sí. Juega limpio y dime de qué va todo esto. Ya te he dicho todo lo que eres capaz de entender. Este momento de tu vida escapa de tu comprensión. Harían falta meses para que empezaras a entenderlo un poco. Te estoy ofreciendo un mundo a cambio solo de una hora de cooperación. Lo siento, pero voy a terminar con esto de una vez. Toma, y esto para ti.
Ella me conoce. Sí, supongo que te conozco. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Y el por qué intentas destruir el plan? No hay tiempo para largas explicaciones. Así que tendrás que admitir que yo sé más que tú. Y tengo más conocimiento que tú. Así que ella, bajo ningún concepto, voy a permitir que entre en la puerta. ¿Qué? No pienso admitir eso. ¡Rápido, salta! Ahora sí que la he hecho buena. ¿Yo? Has sido tú quien ha venido a entorpecer el trabajo. Y por cierto, me debo unas cuantas explicaciones. Acá ha venido eso de... Olvídalo, ya es demasiado tarde. Ya ha cruzado. ¿Demasiado tarde para qué? Demasiado tarde para detener esta cadena de acontecimientos. ¿Por qué deberíamos de detenerla? Bueno, porque esto me ha utilizado. Bueno, te ha utilizado. No ha utilizado a los dos. Como dos pardillas. Te prometió conocimientos infinitos o algo así, ¿no? Sí, ¿y qué? Mira, esto es un timo. Lo único que pretende es confundirnos con la puerta del tiempo y no podamos salir de aquí. ¿Cómo lo sabes? ¿Para qué entrar en explicaciones? ¿Por qué no aceptas sencillamente mi palabra? ¿Por qué debería hacerlo? Si no puedes aceptar mi palabra, entonces ¿de quién te puedes fiar? Estoy totalmente confusa. ¿A dónde vas? Voy a cruzar. Hablaré con estos y lo aclararé todo. ¡No, no! Aún quizás podamos todavía romper esta cadena. Adelante. Es tu funeral. Yo me lavo las manos. ¿Lo es? ¿Cómo puede ser mi funeral si no es también el tuyo? ¿Qué pasará si me meto de nuevo? Espera un momento. ¡Rápido, salta! ¿A quién llama? Nada, solamente quería comprobar una cosa.